Vale, esto ya está grabando. Buenos días, Isaki, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Por equivocación. He ido cambiando de idea. Pensé, al principio me interesaba mucho el cine para contar cuentos, para contar historias. Me encantaba el cine de Hitchcock, el cine de terror. Y a medida que empecé a hacer películas me fui dando cuenta de que lo que más me interesaba era cómo el cine te permite vivir otras vidas, cómo te permite de repente pues, vivir en San Fernando con Irra y con Cheito, vivir en el País de Ogón, vivir en la selva, de repente estar con Rafa Nadal en Wimbledon o estar con un millonario suizo, ese tipo de experiencias que de otro modo no podrías tener. El cine te las permite cuando haces películas, pero también cuando las ves. O sea, al final como espectador también estamos viviendo en Marte. ¿Siempre habías tenido claro volver al mundo de la leyenda del tiempo y por qué justo ahora? Pues parte de la fantasía sí era volver a rodar la película. Y cuando empezamos se imaginaba que fuera un proyecto a largo plazo, que pudiéramos seguir rodando, y al mismo tiempo no sabía si lo podríamos hacer y si me seguiría interesando. Entonces sí que hace 4 o 5 años con Irra y con Cheito manteníamos la relación y nos dimos cuenta de que estaban ocurriendo cosas propias de adultos, que habíamos cambiado todos lo bastante como para hacer una continuación y que fuera distinta. Y de repente Cheito regresaba de una misión en África como militar, él está en la Armada, y eso ya parecía como el principio de un cuento, de una película, ¿no? Cheito vuelve al pueblo después de una misión en África. Y ahí imaginamos ese juego de espejos asimétricos con Irra, que sale de la cárcel por tráfico de drogas y los dos regresan al pueblo para intentar rehacer su vida, ¿no? Y hace 3 años estábamos buscando financiación, no conseguíamos levantarla aún. Irra iba a ser padre, iba a tener a su tercera hija y pensamos que era el momento de empezar a rodar la película, que eso era un momento que teníamos que captar. Entonces es curioso, ¿no? Porque es una película de ficción que en cambio empieza con una secuencia que sería muy propia del documental, ¿no? Es una escena en la que Irra va a ser padre. Ese parto en el guión estaba escrito como una secuencia de ficción, salvo que la última frase ponía no sabemos si será niño o niña, lo veremos cuando rodemos, y lo que sí sabíamos es que eso continuaba cuando Irra, al salir de ese paritorio, se encuentra con que lo apresan y entendemos que le han dado permiso para ir a ver el nacimiento de su hija solo por un rato, ¿no? Y que tiene que regresar a la cárcel. Tu interés, o mejor dicho, tu obsesión hacia el doble, pero tanto físico como emocional, hacia el paisaje, que yo diría que es como una mirada más de western. Hay mucho western en tu película, hay búsquedas, siempre hay un personaje que está buscando o a sí mismo o a otro o no se sabe muy bien a quién. Yo te entronco con Herzog. Herzog, todas sus películas me encantaría. Del viaje, de la búsqueda, del doble, del otro. ¿Están esas conexiones muy meditadas? ¿O es algo que te lanzas a la aventura y es lo que vas construyendo a medida que vas viendo? Pues el tema de western, por ejemplo, es una cosa que en otras películas se era muy consciente de ello. Y en Los Condenados tenía una estructura de western muy clara. En cambio aquí no. En cambio en esta película nunca he pensado. Justamente creo que cuando hacemos películas con Irra y con Cheito, en parte, es para intentar desprendernos de esa cinefilia, para sentirnos interpelados por lo que tenemos delante de los ojos, más que por lo que hemos visto otras veces y por lo que conocemos, ¿no? Lo que sí te puedo contar en relación al paisaje, que quizás tenga que ver con esto que sientes como propio del western, es que cuando hicimos la primera, y de esto me di cuenta a posteriori, aposté mucho por contarlo en sus rostros, ¿no? Es una película de primeros planos, intentar hacer un catálogo de emociones, ver cómo sentían deseo, emoción, tristeza, y no había paisaje alrededor prácticamente. El paisaje aparecía por montaje, había secuencias de rostro y luego secuencias de paisaje. Y en esta película pensé que era importante que todo estuviera unido. Intentamos trabajar con es un formato un poco raro, es como una especie de, es entre un 1.33, 1.66, es un formato con mucho aire por arriba, por los lados. Entonces intentamos hemos confiado más en los planos generales, en que esa capacidad de transmitir emoción de Irra y Cheito en primer plano, que podía funcionar igual en plano más general, y que estuvieran siempre rodeados de ese paisaje, que igual que ocurre en el western, igual viene por ahí, es lo que ha condicionado su vida, ¿no? Su vida
porque vienen de un contexto social muy determinado, pero también porque es un paisaje marcado por las mareas que son propias del estrecho de Gibraltar, que tiene relación con las dos aguas de título, ¿no? Cheito viene de la misión en África, el tráfico de drogas también viene a través de África, esas mareas condicionan por completo el día a día, y me parecía importante que estuviera ahí, porque al final el trabajo que hacen, en el caso de Irra, chatarrear, mariscar, viene determinado por este espacio. ¿Dirías que quizás tu película más cinematográfica, en tanto en cuanto el cine es el arte que puede capturar más el tiempo y el espacio? Sí, claro, la gracia es que el cine puede ser tantas cosas que no lo limitaría solo a eso, ¿no? Creo que la gracia es que el cine, y tanto como espectadores como cuando hacemos pelis, nos gusta que sea muy infinito y que no se acabe nunca. Sí creo que una cosa muy específica del cine que no comparte con otras artes, o que comparte menos, es justamente esto que dices, ¿no? Que el cine es muy bueno para plasmar metamorfosis, cambios, procesos, para plasmar el paso del tiempo, cómo envejecemos. Es especialmente idóneo para eso, y también es muy bueno para captar adelante. Bueno, sí, no sé si he perdido el hilo. Sí, no, y el cine también es una de las capacidades que tiene por naturaleza, es la de ser muy buena para plasmar a través de lo físico pensamientos y sentimientos, ¿no? Cosas que aparentemente son invisibles, quedan registradas en las pieles, en los cuerpos, en cómo te mueves, en cómo reaccionas. Entonces sí que Entre dos aguas tiene esa doble vocación, ¿no? De filmar emociones y de filmar ese paso del tiempo y los cambios. Para mí has hecho la película, bueno, con Murieron, pero con Murieron había mucha comedia, era muy loca, muy salvaje, pero aquí es una película muy social, mucho contenido. También es la zona de España o la provincia donde más paro hay, o sea, el futuro que se le presenta a Irra entre esas dos aguas, entre ser un kinky o no, ese es el problema que tiene. Y la segunda parte solo hablando de termitas todo el rato, ¿no? Esta es la segunda parte. Este es el de la naturaleza. Vale, estaba preguntando que la forma tiene mucho que ver en tu cine, en lo que filmas, en cómo colocas a la gente en el paisaje y de dónde empiezas el plano y dónde lo acabas. Porque nunca hay un inicio, un nudo y desenlace en cada secuencia. Coges un momento y empiezas a filmar. Y además siempre dejas muchos cabos sueltos que no sabes realmente qué ha ocurrido o qué ocurrirá. Yo, por ejemplo, en ese sentido, te relaciono en la película al tema social, a Pasolini, por ejemplo, de Acatone, pero también a un director de cine español, a Eloy de la Iglesia, que también filmó 5 películas con José Luis Manzano, que él no era delincuente, pero lo hizo delincuente y acabó siendo un delincuente. Y una aquí intentamos que sea al revés. Aquí intentamos darle una vida. Porque tenías claro que jugar con esos espacios vacíos, no certificar cada secuencia, dejarlo todo en abierto. A ver, sí, lo que buscábamos era esta sensación de que las cosas ocurren delante de la cámara y que no están preparadas. Entonces, parte de los dispositivos para que parezca que todo es espontáneo y para ocultar la luz, la figuración y sobre todo la escritura, pues pasaba por esto que dices, ¿no? Que da la sensación de que estamos en media res, montar por jump cuts, que la cámara no anticipe los movimientos que están coreografiados, sino que lo suceda, que parece que reacciona a ellos, que no haya los ejes habituales en ficción que corresponden a una cámara omnisciente y ubicua que se puede desplazar, sino que corresponde a alguien que reacciona y se mueve e intenta seguir una acción que está ocurriendo delante suyo, ¿no? Entonces sí, tanto desde la escritura como desde la puesta en escena buscábamos este objetivo. Y luego intentábamos que fuera muy realista. Acatone, que has nombrado ahora, volví a verla, es una película que me fascina. Y es curioso porque cuando la vi de estudiante me pareció una película muy poco escrita, muy guarra en cierto sentido. Sí. Muy poco, tosca, ¿no? Sí, muy tosca, muy poco formal, y viéndola ahora, claro, es todo lo contrario, ¿no? Es una película extremadamente escrita, extremadamente actuada, hay un punto casi de dicción y de prosodia, ¿no? Y está muy iluminada, muy coreografiada. Entonces, claro, imagino que en su momento no me lo pareció por contraste con el cine de Hollywood que estaba acostumbrado a ver, me chocó mucho, me pareció una cosa mucho más salvaje de lo que era.
Y me he dado cuenta de cómo los códigos de realismo van cambiando también, ¿no? Que de repente Pasolini hace esa película entonces y parecía muy realista, espectador de la época, y en cambio ahora trabajamos con otros códigos de realismo que son distintos y que siempre son convenciones, ¿no? Son convenciones que se van moviendo, que es un pacto con el espectador, pero que seguramente cuando vean las películas que hacemos ahora dentro de unos años les parecerán los códigos de realismo propios del 2018. De hecho nos ocurre ya cuando vemos las pelis de los de Dogma o de Winterbottom de los 90, ¿no? Hay unos códigos de realismo muy de los 90 que ya no son los de ahora. Y supongo que había muchísimas horas de metraje. Entonces, tanto sí, no tantas, ¿no? Pues, no, porque precisamente por eso, porque es una película más preparada de lo que parece y más escrita. Quiero decir si fue difícil tanto en guión como luego en montaje seleccionar qué tenía que salir y qué no. Si hubo decisiones complicadas o cómo se enfocó realmente luego el guión final en el montaje. No sé si el guión ya estaba súper milimetrado, como decías, o sí que en montaje se retocó según lo que habíais logrado. Es un guión que se va transformando. Es decir, escribimos un guión a priori, que hay un primer guión que son planteamientos, propuestas, descripciones. Luego esto nos lleva a un guión más de película de ficción convencional, con 100 páginas, 100 secuencias, interior noche, exterior día, diálogos, que explicamos que se van a transformar durante el proceso, para intentar encarnarlos. Y en castings y localizaciones y ensayos que hacemos, es todo un proceso de intentar que eso que está escrito no pierda vida. Y entonces, durante todos los castings y ensayos, seguimos reescribiendo en función de lo que aparezca. Si ponemos que buscaremos al personaje A, B y C y de repente los colegas que aparecen no corresponden con lo que está escrito, pero nos inspiran otras cosas, hacemos un guión nuevo. Y durante el rodaje igual. Ha habido una serie de subtramas que de repente nos han quedado más escritas de lo que preveíamos y que hemos eliminado. Por lo tanto, cuando estás rodando y te das cuenta es que esta trama no está funcionando porque es demasiado escrita o porque los actores o porque yo lo he rodado distinto, cómo prescindimos de esta línea y cómo la incorporamos a otra y lo reescribimos para que entre de otra manera. Y en montaje igual, ha habido como subtramas que han desaparecido y cosas que hemos ido encajando para tener este estilo, ¿no? Viendo la película vemos cómo han cambiado física, psicológicamente el paisaje de San Fernando, porque ya hay otras cosas de San Fernando que te interesa filmar en comparación con la otra película. También ha cambiado San Fernando, sí. Por ejemplo, cuando rodamos la primera no existían esas torres, ¿no? También es otro de los motivos por los que ese punto de vista de ver lo de ver San Fernando, por ejemplo, el plano general de la casería en la primera película no existía, porque era un punto de vista muy poco humano, habría que ver alquilado una avioneta o haber ido dentro del mar para filmarlo desde dentro, ¿no? En cambio ahora por primera vez podemos filmar la casería desde arriba, desde estas torres que corresponden a una clase social que no existía cuando hicimos la primera. Y esto responde un poco también a es un punto de vista que corresponde al afán de Irra de la extensión social, ¿no? Es una extensión muy física literalmente y económica. Y de hecho el Irra real nunca había visto la casería desde arriba hasta que fuimos a rodar. Y es una secuencia, esa fiesta de traficantes en lo alto de la terraza, que responde un poco a las fantasías y al imaginario de Irra, ¿no? Es el tipo de secuencia que está más en un dispositivo de ficción más distinto a este código de realismo del que os hablaba antes, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado, Isaki? Es que se van a quedar, es que nos tenemos que ir a la 1:20 y se van a quedar otros compañeros. Sí. ¿Sí es rapidita? Sí, ¿Cómo ha cambiado ¿Cómo ha cambiado Isaki, el Isaki del 2004 al 2017? Pues soy más viejo, estoy más cerca de la muerte y el optimismo sigue siendo el mismo. No, pues a ver, cómo he cambiado... o sea, tengo la impresión como cineasta que estoy entrando en la vida adulta, pero igual lo que me está pasando es que salgo de la niñez y entro en la adolescencia. O sea, sí noto que hay como un momento de cambio, que me están saliendo pelos por lugares donde no los había, pero no sé si es porque me hago adulto o adolescente. Vale, yo te hago la foto hiper rápido. Ya está. Pues gracias. Gracias chicos por compartir. Y las fotos